Ni para la sopa sirves, gritó mi hijo mientras me golpeaba porque no tenía sal. Lo que hice después cambió todo para siempre. Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Si tú también crees que nosotras aún tenemos valor, incluso después de los 60, escribe 1 en los comentarios. Y, por favor, deja un like y suscríbete. Vamos a demostrar que somos fuertes juntas. El plato de sopa voló directo a mi rostro. El caldo hirviendo se derramó por mi blusa azul marino, esa que había comprado hace 3 años en las rebajas del Corte Inglés de Sevilla, cuando aún tenía esperanza de que las cosas mejorarían entre nosotros. El borde del plato me cortó el labio inferior, y el sabor metálico de la sangre se mezcló con el dolor punzante que atravesó mi mejilla derecha. ¡Maldita sea, mamá! ¡No sabes hacer ni la cosa más simple!, rugió Miguel, mi hijo de 35 años, con esos ojos que habían dejado de mirarme con amor hace ya tanto tiempo que no recordaba cuándo fue la última vez. Caí al suelo de la cocina, entre los pedazos de porcelana blanca que se habían esparcido como lágrimas rotas sobre las baldosas color terracota, que yo misma había elegido cuando compramos esta casa en el barrio de Triana, hace 22 años. Era una casa pequeña pero acogedora, con un patio interno donde había cultivado geranios rojos y jazmines que perfumaban las tardes sevillanas. Ahora, acurrucada en el suelo, con el caldo de lentejas empapando mi ropa y el rostro ardiendo, ya no sentía el perfume de las flores, solo el olor amargo del miedo que se había vuelto mi compañero constante. Te doy casa, comida, un techo sobre tu cabeza, y no puedes ni siquiera echarle sal a una maldita sopa, continuó Miguel, su voz cargada de un desprecio que me helaba la sangre. A veces pienso que sería mejor si te largaras de una vez por todas. Sus palabras se clavaron en mi pecho como dagas oxidadas. Este era el mismo niño al que había mecido en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre. El mismo que había llorado en mi regazo cuando su padre nos abandonó, prometiéndome entre lágrimas que él siempre me cuidaría. El mismo al que había sostenido con mis propias manos cuando el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Me levanté lentamente, sintiendo cómo cada músculo de mi cuerpo de 63 años protestaba por el impacto. Mi rodilla izquierda, que había estado molestándome desde el invierno pasado, se quejó con un dolor sordo mientras buscaba equilibrio. El espejo de la pared me devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía. Cabello canoso recogido en un moño despeinado, arrugas profundas que hablaban más de sufrimiento que de sabiduría. Y esos ojos que una vez brillaron con la fuerza de quien había criado sola a un hijo, que ahora solo reflejaban cansancio. Lo siento, Miguel, murmuré, limpiándome la sangre del labio con el dorso de la mano temblorosa. No me di cuenta de que faltaba sal. Él resopló con desdén, ajustándose la corbata azul de su traje de oficina. Miguel trabajaba como supervisor en una empresa de logística en el Polígono Sur, un trabajo que había conseguido gracias a las conexiones que yo había mantenido durante mis 30 años como administrativa en el Ayuntamiento de Sevilla. Esas mismas conexiones que había utilizado para ayudarlo cuando nadie más creía en él. «Límpialo todo antes de que llegue Carmen», ordenó, refiriéndose a su esposa. «Y asegúrate de que no huela a desastre cuando vuelva del trabajo. Ya bastante soporta teniendo que vivir con esto. Así se refería a mí ahora, como si fuera un mueble viejo que ocupa espacio pero que resulta demasiado caro de tirar. Cuando se marchó, dejando tras de sí el aroma de su colonia cara y el eco de su crueldad, me quedé arrodillada en el suelo, recogiendo los fragmentos de loza mientras las lágrimas caían silenciosas sobre las baldosas mojadas. Cada pedazo que guardaba en mis manos me recordaba algo. Este plato había sido parte del juego que me regaló mi madre cuando me casé con el padre de Miguel. «Para que tengas un hogar próspero», me había dicho, besándome la frente con ternura. ¿Qué habría pensado mi madre si me viera ahora? Ella, que había sido tan fuerte, tan digna, incluso cuando mi padre la dejó por una mujer 20 años menor. Nunca la vi dejarse humillar por nadie. «Carmen Rosa», me decía siempre, «una mujer debe saber cuándo plantar cara y cuándo cuidarse a sí misma. No lo olvides». Pero yo sí lo había olvidado. En algún momento, entre las décadas de sacrificio y entrega,
Había perdido esa voz interior que una vez me susurraba que merecía respeto. La cocina estaba en silencio, exceptuando el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi abuela Esperanza. Las 4:30 de la tarde. Carmen llegaría a las 6, y sabía que Miguel le contaría su versión de lo ocurrido, que su madre histérica había vuelto a arruinar la comida, que era una carga imposible de sobrellevar, que su paciencia se agotaba día a día. Abrí el grifo de agua fría y mojé una toalla para limpiarme la herida del labio. El agua estaba helada, pero el ardor en mi mejilla era más intenso que el frío. En el reflejo distorsionado del grifo cromado, vi a una mujer derrotada, una mujer que había permitido que su propio hijo la convirtiera en su víctima. Mientras terminaba de limpiar el suelo, mis ojos se posaron en la fotografía que colgaba junto a la ventana. Miguel y yo el día de su graduación universitaria. Yo tenía 45 años entonces. Llevaba un vestido celeste que me quedaba precioso y una sonrisa genuina de orgullo maternal. Él me abrazaba fuerte, y en sus ojos había gratitud sincera. «Todo lo que soy te lo debo a ti, mamá», había susurrado ese día. ¿Cuándo había empezado todo a cambiar? ¿Fue cuando se casó con Carmen y empezó a verme como un estorbo en su nueva vida perfecta? ¿Cuando perdí mi trabajo por recortes presupuestarios y tuve que mudarme con ellos? ¿O había sido más gradual, como el óxido que corroe el metal sin que uno se dé cuenta hasta que todo se derrumba? Lo cierto es que llevaba 3 años viviendo en esta casa que una vez fue mía, pero que ahora sentía como una prisión. Mi pensión de jubilación de 890 euros mensuales iba directamente a Miguel, quien alegaba que apenas cubría los gastos que yo generaba. Me daba 50 euros semanales para mis caprichos, pero siempre con condiciones. Nada de salir sin avisar, nada de invitar a nadie, nada de quejarme. Y yo había aceptado todo. Había aceptado ser invisible en mi propia casa, caminar de puntillas para no molestar, cocinar, limpiar y callarme cuando él descargaba sus frustraciones laborales en gritos y humillaciones dirigidas hacia mí. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi hermana Pilar, que vivía en Madrid con su familia. «Carmen Rosa, ¿cómo estás, hermana?». Su voz cálida me recordó que existía un mundo fuera de estas paredes, personas que aún pronunciaban mi nombre con cariño. «Bien, Pilar». «¿Todo bien?». Mentí como había aprendido a hacer automáticamente. «¿Segura? Te noto rara últimamente. Cuando hablamos por teléfono pareces, no sé, como cansada». Por un momento estuve tentada de contarle todo, de desahogar el peso que llevaba cargando sobre los hombros, de admitir que la mujer fuerte que ella recordaba se había convertido en una sombra de sí misma. Pero las palabras se atascaron en mi garganta, mezcladas con la vergüenza y el miedo. «Solo es la edad, Pilar. Ya sabes cómo es esto». Colgué el teléfono con una sensación extraña en el pecho. Era como si hubiera estado a punto de cruzar una puerta importante, pero hubiese dado media vuelta en el último segundo. Esa noche, mientras preparaba la cena en silencio, algo comenzó a removerse en mi interior. Una pequeña llama que creía extinguida empezaba a parpadear débilmente. Quizás mi madre tenía razón. Quizás había llegado el momento de recordar quién era Carmen Rosa Delgado antes de convertirme en la víctima de su propio hijo. Esa madrugada no pude dormir. A las 3 de la mañana seguía despierta en mi pequeña habitación del fondo de la casa, la que antes era el cuarto de planchar y que Carmen había amablemente convertido en mi dormitorio cuando llegué a vivir con ellos. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido que se había descolorido con los años, y la única ventana daba al callejón trasero donde los gatos del barrio se peleaban por los restos de basura. Me senté en el borde de la cama estrecha, con las manos temblorosas aferrando una caja de zapatos que guardaba debajo del colchón. Dentro estaban las pruebas de todo lo que había dado por Miguel a lo largo de los años. Recibos, facturas, transferencias bancarias, documentos que contaban la historia de una madre que había vaciado sus ahorros una y otra vez por amor. El primer papel que saqué fue el recibo de la matrícula de su carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Sevilla. 8.000 euros que había pagado trabajando turnos dobles en el ayuntamiento, quedándome hasta las 10 de la noche archivando expedientes mientras mis compañeras se iban a casa con sus familias. Miguel tenía 18 años entonces y había reprobado el examen de acceso 2 veces. «Mamá,
Si no estudio, nunca voy a ser alguien en la vida. Me había suplicado con lágrimas en los ojos. Pagué sin dudarlo. Vendí las joyas de mi madre, incluido el anillo de esmeraldas que había heredado, para completar el dinero que me faltaba. Debajo estaba el contrato del apartamento que le alquilé durante sus años universitarios. Un piso pequeño pero decente cerca de la facultad, para que no perdiera tiempo en transportes. 300 euros mensuales durante 5 años que salieron directamente de mi salario, mientras yo seguía viviendo en la misma casa donde había criado a Miguel, comiendo lentejas y garbanzos para poder permitirme esos lujos para él. Mis dedos encontraron después las facturas del dentista. Miguel había necesitado ortodoncia a los 20 años porque, según él, una sonrisa perfecta era inversión en su futuro profesional. 4.500 euros que financié pidiéndole un préstamo al banco, usando mi casa como garantía. Durante 3 años pagué cuotas de 200 euros mensuales, sacrificando mis propias visitas médicas para cumplir con esos pagos. Y luego estaba el recibo del curso de inglés en Londres. Mamá, sin inglés no consigo trabajo en ninguna empresa importante. Me había dicho cuando tenía 24 años. 2 meses en Inglaterra que me costaron 6.000 euros. Dinero que conseguí pidiendo un anticipo de mi jubilación y trabajando los fines de semana limpiando oficinas en el centro de Sevilla. Había más papeles. El préstamo que avale para que comprara su primer coche. Un Seat León que se estrelló contra una farola 6 meses después. Los regalos caros que le compraba cada Navidad y cumpleaños. Relojes, trajes, zapatos de marca italiana. Todo pagado con dinero que debería haber ahorrado para mi vejez. El documento que más me dolía ver era la escritura de mi casa. La misma casa donde ahora vivía como una invitada no deseada. Cuando Miguel se casó con Carmen hace 5 años, vino a verme con cara de preocupación. Mamá, Carmen y yo estamos buscando casa, pero con los precios que hay en Sevilla es imposible. Hemos pensado, ¿qué te parecería si nos mudamos contigo? Podríamos ayudarte con los gastos. Y tú no estarías tan sola. Me pareció una idea maravillosa entonces. Había estado viviendo sola desde hacía 8 años, y la casa se sentía demasiado grande y silenciosa. La perspectiva de tener compañía, de cocinar para alguien más, de volver a sentir vida en esas habitaciones, me emocionó profundamente. Pero tendríamos que hacer algunos cambios legales, continuó Miguel, para las deducciones fiscales y el tema de la hipoteca. Sería mejor si pusieras la casa a mi nombre. Tú seguirías viviendo aquí, por supuesto, pero legalmente sería más conveniente así. Firmé los papeles sin leer la letra pequeña, confiando ciegamente en las palabras de mi hijo. Ahora entendía que había firmado mi propia sentencia de dependencia. Sin la casa a mi nombre, sin ahorros, con una pensión modesta, me había convertido en rehén de su buena voluntad. Los primeros meses habían sido buenos. Carmen parecía una nuera encantadora, siempre preguntándome por mi día, elogiando mis comidas. Miguel se mostraba atento y cariñoso. ¿Ves, mamá? Así todos salimos ganando, me decía. Pero gradualmente todo cambió. Primero fueron comentarios sutiles sobre mi forma de limpiar. Mamá, Carmen está acostumbrada a que todo esté perfecto. Me decía Miguel cuando su esposa se quejaba de que no había aspirado debajo del sofá o que había dejado marcas de agua en los vasos. Después vinieron las restricciones. No podía ver televisión en la sala después de las 9 de la noche porque molestaba a Carmen. No podía invitar a amigas porque la casa no está preparada para visitas. No podía cocinar olores fuertes porque Carmen era muy sensible. Poco a poco, me fui retirando a mi cuarto del fondo, saliendo solo para cocinar, limpiar y hacer la compra. Me convertí en una empleada doméstica no remunerada en mi propia casa. El primer golpe llegó hace 1 año. Miguel había tenido problemas en el trabajo y llegó a casa furioso. Yo había preparado gazpacho para la cena, pero se me había olvidado comprarlo pan tostado. ¿Cómo puedes ser tan descuidada?, gritó, empujándome contra la pared. Una sola cosa tenías que hacer bien. Me quedé tan impactada que no supe reaccionar. Esa noche me encerré en mi cuarto y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Al día siguiente, Miguel actuó como si nada hubiera pasado. Incluso me trajo flores del mercado. Perdóname, mamá. Ayer tuve un día horrible en el trabajo. Tú sabes que te quiero más que a nada en el mundo. Y yo lo perdoné.
como siempre hacía. Porque era mi hijo, porque había momentos donde aún veía destellos del niño que había criado, porque tenía miedo de quedarme completamente sola. Pero los episodios se repitieron. Una empujón aquí, un grito allá, humillaciones constantes. Y cada vez, después venían las disculpas y las explicaciones. El trabajo, el estrés, la economía familiar. Siempre algo externo que justificaba su comportamiento. Carmen nunca decía nada. Cuando presenciaba estos momentos, simplemente bajaba la mirada o se iba a otra habitación. Al principio pensé que también tenía miedo de Miguel, pero con el tiempo me di cuenta de que simplemente no le importaba lo que me pasara a mí. Guardé los papeles de vuelta en la caja, sintiendo cómo el peso de todos esos sacrificios se asentaba sobre mis hombros como una carga que jamás podría quitarme. Había dado todo por Miguel. Mi dinero, mi casa, mi independencia, mi dignidad. Y a cambio había recibido desprecio, maltrato y soledad. Me levanté y caminé hasta la pequeña ventana de mi cuarto. Afuera, los primeros rayos del amanecer comenzaban a colarse entre los edificios del callejón. En la casa de enfrente, una mujer de mi edad regaba plantas en su balcón. Se veía serena, dueña de su espacio, de su tiempo. ¿Cuándo había sido la última vez que me había sentido así? ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión sobre mi propia vida sin tener que pedir permiso o temer las consecuencias? El sonido de pasos en el pasillo me alertó. Miguel se levantaba temprano para ir al gimnasio antes del trabajo. Rápidamente guardé la caja debajo de la cama y me metí entre las sábanas, fingiendo dormir. Pero ya no podía fingir ante mí misma. Los papeles en esa caja no solo eran recibos y contratos. Eran la evidencia de cómo había permitido que mi amor de madre se convirtiera en mi propia destrucción. Y por primera vez en años, una pregunta comenzó a formarse claramente en mi mente. ¿Hasta cuándo iba a seguir pagando el precio de amar a alguien que había olvidado cómo amarme de vuelta? La mañana del 15 de marzo amaneció como cualquier otra en Sevilla. El aire tibio de la primavera se colaba por las rendijas de las ventanas, y desde la cocina se escuchaba el bullicio matutino del barrio, los vendedores ambulantes pregonando sus productos, los niños camino al colegio, el tranvía que pasaba cada 15 minutos hacia el centro de la ciudad. Yo estaba preparando el desayuno cuando encontré la carta. Estaba metida entre las facturas del gas y la luz. Un sobre blanco con membrete del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Al principio pensé que sería alguna cita médica de rutina para Miguel o Carmen, pero al abrirla me quedé helada. Estimada señora Delgado, le comunicamos que su biopsia del día 8 de marzo ha dado resultados que requieren seguimiento inmediato. Le rogamos se ponga en contacto con el servicio de oncología a la mayor brevedad posible. Las letras se difuminaron ante mis ojos. Oncología. La palabra resonó en mi cabeza como un eco que no quería desvanecerse. Había ido al médico 3 semanas atrás, porque tenía un bulto en el pecho izquierdo que me molestaba al dormir, pero pensé que sería algo sin importancia. A mi edad, el cuerpo siempre duele por algún lado. Mis manos temblaron mientras releía la carta. ¿Cáncer? ¿Yo? Después de todo lo que había soportado. ¿Ahora también esto? El sonido de pasos bajando la escalera me sobresaltó. Miguel apareció en la cocina ya vestido para el trabajo, con su camisa blanca perfectamente planchada y su maletín de cuero bajo el brazo. «Buenos días», murmuró sin mirarme, dirigiéndose directamente a la cafetera. «Miguel», comencé, con la carta todavía en mis manos temblorosas. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Él siguió sirviéndose el café como si no me hubiera escuchado. «Miguel, por favor. Es sobre mi salud». Esta vez me miró, pero con esa expresión de fastidio que había perfeccionado a lo largo de los años. «¿Qué pasa ahora, mamá? ¿Te duele la rodilla otra vez? ¿O es el tema de siempre de que te sientes sola?» «No. Es diferente. Recibí una carta del hospital. Dicen que necesito hacerme más pruebas porque... Mamá, son las 7 de la mañana. Me interrumpió revisando su reloj. Tengo una reunión importante a las 8:30. ¿No puede esperar esto hasta la noche? Pero Miguel, creo que puede ser... ¡Que espere! He dicho, gritó, dando un manotazo sobre la encimera que hizo saltar las tazas. Siempre igual. Siempre buscando atención.
Ya estoy harto de tus dramas de hipocondríaca. Las palabras me golpearon como bofetadas. Hipocondríaca. Así veía mi posible enfermedad, como otro capricho, otra forma de molestarle. Carmen apareció en ese momento, elegante como siempre en su traje sastre gris, con el cabello rubio recogido en un moño perfecto. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con esa voz suave que usaba cuando quería aparentar ser la esposa comprensiva. Mi madre otra vez con sus cosas, respondió Miguel, tomando las llaves del coche. Dice que tiene que ir al hospital por no sé qué historia. Carmen me miró como quien mira un mueble estropeado. Carmen Rosa, ¿no será que necesita más ejercicio? Dicen que cuando las personas mayores no salen de casa empiezan a imaginarse enfermedades. Se fueron juntos, dejándome sola en la cocina con la carta en las manos y un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarme. Llamé al hospital desde el teléfono de la cocina. La secretaria me dio cita para el viernes siguiente, 4 días después. 4 días que tendría que pasar sola con la incertidumbre comiéndome por dentro, sin poder hablar con nadie sobre mis miedos. Intenté llamar a Pilar, pero saltó el contestador. Mi hermana estaba ocupada con su trabajo en Madrid, con sus nietos, con su vida plena y feliz. ¿Cómo iba a cargarla con mis problemas? Esa noche, durante la cena, volví a intentarlo. Miguel, he pedido cita para el viernes en el hospital. Necesitaré que alguien me acompañe porque van a darme los resultados de unas pruebas importantes. Él siguió comiendo su filete con patatas como si yo fuera invisible. ¿Me has escuchado? Sí, mamá. El viernes tengo trabajo. Pero es importante, hijo. Muy importante. Carmen intervino con esa sonrisa falsa que había aprendido a odiar. Carmen Rosa, ¿no puede ir usted sola? Es solo una visita médica. Los médicos están para eso, para explicar las cosas. Es que puede ser... Comencé, pero Miguel me cortó. Mamá, ya tienes 63 años. No puedes esperar que dejemos nuestras obligaciones cada vez que tienes una cita médica. Eres adulta, ¿no? Adulta. Qué ironía. Era adulta para ir sola al hospital a recibir posibles malas noticias, pero no lo suficientemente adulta para manejar mi propia pensión o tomar decisiones sobre mi propia casa. El viernes llegó como una losa. Me vestí con mi mejor vestido, el azul marino que había usado para la boda de Miguel, y me peiné cuidadosamente. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba estar presentable para recibir lo que fuera que me iban a decir. En el autobús camino al hospital, miré por la ventanilla los barrios de Sevilla que pasaban lentamente. La Macarena, el Arenal, Triana a lo lejos. Toda mi vida había transcurrido en esta ciudad, entre estas calles que conocía de memoria. ¿Sería esta una de las últimas veces que las viera? La sala de espera de oncología tenía ese olor característico de hospital, desinfectante mezclado con miedo. Me senté entre otras personas que, como yo, esperaban noticias que podrían cambiar sus vidas para siempre. Una mujer de unos 40 años sostenía la mano de su marido mientras él leía una revista sin prestar atención a las páginas que pasaba. Una señora mayor estaba acompañada por una joven que supuse sería su hija, quien le acariciaba el hombro suavemente cada vez que suspiraba. Yo estaba sola. Cuando pronunciaron mi nombre, sentí como si las piernas me fueran a fallar. Entré al despacho del doctor Ruiz, un hombre mayor de barba gris y mirada amable, que me invitó a sentarme con un gesto paternal. Señora Delgado, he revisado los resultados de su biopsia. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Las noticias son buenas. El tumor es benigno. No hay signos de malignidad. Por un momento no pude procesar las palabras. ¿Buenas noticias? ¿No tenía cáncer? Sin embargo, continuó, necesitamos extirpar el tumor quirúrgicamente. Es un procedimiento sencillo, pero requiere anestesia general y unos días de reposo posterior. ¿Tiene familia que pueda acompañarla y ayudarla durante la recuperación? La pregunta me atravesó como una daga. Técnicamente tenía familia, pero sabía que no podía contar con ellos. Sí, doctor. Mi hijo se hará cargo de todo. Era mentira, pero no podía admitir ante ese hombre bondadoso que estaba completamente sola en el mundo. Esa noche, cuando les conté las noticias a Miguel y Carmen, esperaba al menos un suspiro de alivio, quizás un abrazo,
Tal vez unas palabras de tranquilidad. ¿Ves?, dijo Miguel sin levantar la vista del televisor. Te dije que eran paranoias tuyas. Tanto drama por nada. Pero necesito operarme, hijo. Y el médico dice que necesitaré ayuda durante unos días. Carmen suspiró sonoramente. ¿Cuándo es la operación? El próximo martes. ¡Qué fastidio!, murmuró. Justamente cuando tengo la cena con mis compañeras de trabajo. Miguel, ¿podrás acompañarme al hospital? Mi hijo me miró como si le hubiera pedido que moviera una montaña. Mamá, es una operación de nada. Ve en taxi y ya está. No necesitas que nadie te acompañe para algo tan simple. Esa noche, acostada en mi cama estrecha, mirando el techo descascarado de mi habitación, algo se rompió definitivamente en mi interior. No fue un quiebre dramático, sino algo más sutil y profundo, como cuando una grieta imperceptible en una pared va creciendo silenciosamente hasta que un día toda la estructura se viene abajo. Había criado a un hijo que era incapaz de acompañarme a una operación, que veía mi posible enfermedad como una molestia, que consideraba mis necesidades médicas como caprichos de persona mayor. Por primera vez en mi vida, me permití pensar lo impensable. Quizás Miguel no me quería en absoluto. Quizás nunca me había querido realmente. Quizás todo lo que había interpretado como amor filial durante todos estos años había sido simplemente comodidad, costumbre, conveniencia. Y por primera vez, también, comenzó a formarse en mi mente una pregunta que me aterrorizaba, pero que ya no podía ignorar. ¿Qué iba a hacer al respecto? El martes por la mañana me levanté a las 5:30. La operación estaba programada para las 10, pero tenía que estar en el hospital a las 8 para los preparativos. El ayuno desde la medianoche me había dejado con una sensación extraña en el estómago, una mezcla de hambre y nervios que me hacía temblar las manos. Me duché con el jabón antibacteriano que me habían dado en el hospital, sintiendo cómo el agua tibia me relajaba por primera vez en días. Mientras me secaba frente al espejo pequeño y empañado de mi baño, observé mi reflejo con detenimiento. Las arrugas alrededor de mis ojos se habían profundizado en los últimos meses, y mi piel tenía ese tono pálido de quien pasa demasiado tiempo encerrada entre cuatro paredes. Me puse la ropa más cómoda que tenía, un pantalón negro de algodón y una blusa blanca de manga larga que me había regalado Pilar la última Navidad. Al menos quería sentirme digna, aunque fuera a enfrentar sola lo que vendría. Bajé a la cocina con mi pequeña maleta preparada con lo básico para una noche en el hospital. Miguel ya estaba desayunando, vestido con uno de sus trajes grises, leyendo las noticias en su móvil mientras comía tostadas con mermelada. «Buenos días», le dije suavemente. Él alzó la vista apenas un segundo antes de volver a la pantalla. «Ah, hoy es tu cosa del hospital, ¿verdad? Tu cosa del hospital». Así se refería a mi operación, como si fuera un trámite molesto, algo insignificante que apenas merecía su atención. «Sí, Miguel, a las 10». Murmuró sin dejar de teclear en su teléfono. ¿Has pedido ya el taxi? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Ni siquiera se había planteado la posibilidad de llevarme él mismo. Para él era obvio que yo tenía que arreglármela sola. Sí, viene a las 7:30. Carmen apareció en ese momento, impecable como siempre a pesar de la hora temprana. Llevaba un vestido azul marino que realzaba su figura y unos tacones que resonaban contra el suelo de cerámica con cada paso. «Buenos días, Carmen Rosa», dijo con esa cortesía fría que había perfeccionado. ¿Lista para su pequeña intervención? Su pequeña intervención. Otra forma de minimizar lo que para mí representaba una montaña de miedo y ansiedad. Sí, gracias. ¿Ha preparado algo para la cena? Miguel y yo llegaremos tarde hoy. Tenemos esa reunión con los clientes importantes. ¿Recuerdas, cariño? Miguel asintió sin levantar la vista, mientras Carmen se servía un café en una de las tazas buenas, las que yo no tenía permitido usar. «No se preocupen», respondí. «Ya dejé preparado un guiso de lentejas. Solo tienen que calentarlo». «Perfecto. Esperamos que todo salga bien y que mañana pueda estar de vuelta haciendo sus cosas normales». Sus cosas normales. Cocinar para ellos, limpiar la casa, lavar su ropa, hacer la compra. Eso era lo que más les importaba. Que su empleada doméstica gratuita
pudiera volver al trabajo lo antes posible. El taxi llegó puntual. Desde la ventanilla, vi cómo Miguel y Carmen salían juntos de la casa, él ajustándose la corbata y ella retocándose el pintalabios. Ninguno de los dos se giró para despedirse de mí, para desearme suerte, para decirme que todo estaría bien. El conductor, un hombre mayor con acento andaluz cerrado, me miró por el retrovisor. «¿Al hospital, verdad? ¿Va sola, señora?» La pregunta inocente me atravesó como una espina. «Sí, voy sola. ¿Operación?» «Sí. Ánimo, señora. Ya verá cómo todo sale estupendo. Los médicos de ahora hacen milagros». Su amabilidad espontánea me emocionó más de lo que debería. Un desconocido me mostraba más preocupación genuina que las personas con las que vivía. En el hospital, el proceso de ingreso fue eficiente pero impersonal. Enfermeras profesionales me tomaron los datos, me pesaron, me midieron la tensión, me explicaron los procedimientos. Todo correcto, todo según el protocolo. Pero nadie me preguntó si tenía miedo, si necesitaba hablar, si había alguien a quien avisar en caso de emergencia. Cuando llegó el momento de firmar los papeles de consentimiento informado, la enfermera me preguntó, «¿Quién es su contacto de emergencia?» Dudé un momento antes de responder, «Mi hijo, Miguel Delgado. Pero está trabajando. Es mejor que no le molesten a menos que sea absolutamente necesario». La enfermera me miró con una expresión extraña, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo expresarlo. En la habitación de preoperatorio, me cambiaron por el camisón del hospital y me hicieron acostarme en una cama con ruedas. Otras pacientes a mi alrededor tenían visitas, maridos que sostenían sus manos, hijas que les acariciaban el cabello, hermanas que les contaban chistes para distraerlas de los nervios. Yo miraba el techo, contando las manchas de humedad y tratando de no pensar en qué pasaría si algo salía mal durante la anestesia. ¿Cuánto tiempo tardarían en darse cuenta Miguel y Carmen de que no había vuelto a casa? ¿Les importaría? ¿O simplemente se preguntarían quién iba a preparar la cena? La anestesista vino a explicarme el procedimiento. Era una mujer joven, de la edad que habría tenido una hija si la hubiera tenido. ¿Está nerviosa, señora Delgado? Un poco, admití. Es normal. ¿Ha venido sola? La pregunta que había estado evitando durante toda la mañana finalmente llegó directa y sin rodeos. Sí, mi familia... Están muy ocupados con el trabajo. La doctora me miró con esos ojos profesionales que han visto de todo, que saben leer entre líneas las historias que los pacientes no cuentan. ¿Sabe qué? Cuando despierte, si quiere hablar con alguien, pídales a las enfermeras que le traigan el teléfono. A veces, después de la anestesia, uno necesita escuchar una voz familiar. Su gentileza me hizo temblar los labios. Tenía que apretar los dientes para no echarme a llorar ahí mismo. Cuando vinieron a buscarme para llevarme al quirófano, cerré los ojos y traté de pensar en recuerdos felices. Pero todos los que se me ocurrían estaban relacionados con Miguel cuando era pequeño, cuando me necesitaba, cuando me quería de verdad. O eso había creído yo. La anestesia llegó como una ola tibia que me arrastraba hacia la oscuridad. Lo último que pensé fue que, si no despertaba, al menos no tendría que seguir viviendo en esa casa donde mi presencia se había convertido en una molestia constante. Desperté 3 horas después con la garganta seca y una sensación extraña en el pecho, donde habían hecho la incisión. La enfermera de recuperación, una mujer entrada en carnes con acento sevillano, me sonrió con calidez genuina. «Ya está despierta. ¿Cómo se encuentra?» «Bien, creo», murmuré con voz ronca. «El doctor dice que todo ha salido perfecto. El tumor era pequeño y benigno, tal como esperaban. En 2 días estará como nueva. ¿Ha venido alguien a preguntar por mí?» La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. La enfermera consultó una lista en su portapapeles. «No, cielo. Nadie ha preguntado por usted. ¿Quiere que llamemos a alguien para avisarle de que ya ha terminado todo?» La realidad me golpeó con más fuerza que la anestesia. Habían pasado 5 horas desde que salí de casa. 5 horas en las que podría haber muerto sobre esa mesa de operaciones. Y ni siquiera habían llamado para preguntar cómo había ido todo. «No, no hace falta», respondí tragándome las lágrimas. «Ya les avisaré yo cuando llegue a casa». Esa noche,
sola en mi cama de hospital, mirando por la ventana las luces de Sevilla que parpadeaban en la distancia, tomé una decisión que llevaba meses, quizás años, madurando en mi interior sin que me diera cuenta. Ya no iba a seguir mendigando amor. Ya no iba a seguir justificando lo injustificable. Ya no iba a seguir esperando que Miguel se convirtiera en el hijo que yo necesitaba. Por primera vez en mi vida adulta, iba a empezar a pensar en mí misma. Y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, sabía con certeza que las cosas iban a cambiar. Porque una mujer que enfrenta sola una operación es una mujer que puede enfrentar sola cualquier cosa. Y eso, descubrí esa noche, era una clase de poder que nunca había imaginado poseer. Volví del hospital al mediodía del miércoles, con el pecho vendado y unas pastillas para el dolor que me hacían sentir como si estuviera flotando en una nube extraña. El taxi me dejó en la puerta de casa, y cuando saqué las llaves para abrir, me di cuenta de que mis manos ya no temblaban como antes. Había algo diferente en mí, algo que no sabía cómo explicar. La casa estaba hecha un desastre. Los platos del desayuno seguían sucios en la mesa de la cocina. Había ropa tirada en el sofá del salón, y el suelo estaba lleno de migas y papeles arrugados. Obviamente, Miguel y Carmen habían esperado que yo volviera para limpiar todo. En la cocina encontré una nota escrita con la letra descuidada de Miguel. «Mamá, se nos acabó el pan y no hay nada para cenar. Compra algo bueno, que hoy traigo a mi jefe a casa. Carmen». Carmen. Mi hijo había firmado la nota con el nombre de su esposa, como si ya no fuera su madre sino la empleada doméstica de ambos. Me quedé mirando ese papel durante varios minutos, sintiendo cómo algo se encendía en mi interior. Una llama pequeña pero constante, como la luz de una vela que no se apaga ni con el viento más fuerte. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Por primera vez en 3 años, no limpié el desastre que habían dejado. Me fui directamente a mi habitación, me acosté en la cama con la ropa puesta y dormí como no había dormido en meses. Un sueño profundo, sin pesadillas, sin despertarme cada hora preguntándome si había hecho algo mal. A las 8 de la noche me despertaron los gritos. «¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde coño estás?» Miguel había llegado a casa con su jefe, un hombre mayor llamado don Fernando que venía de vez en cuando a cenar con nosotros. Siempre eran ocasiones especiales donde Miguel quería lucirse, donde yo tenía que preparar los mejores platos y servirles como si fuera una camarera invisible. Me levanté despacio, todavía adolorida por la operación, y salí de mi habitación. Miguel estaba en el salón con don Fernando y Carmen, todos vestidos elegantes, mirando hacia la cocina con expresión de incredulidad. «¿Se puede saber qué es este desastre?», gritó Miguel señalando los platos sucios. «Y no hay nada de cena. ¿Cómo es posible?». Don Fernando carraspeó incómodo, claramente consciente de que estaba presenciando una escena familiar desagradable. «Miguel, tranquilo», murmuró. «Podemos ir a un restaurante, no hay problema». Pero Miguel no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en mí con esa furia que ya conocía demasiado bien. «¿Dónde has estado todo el día? La casa está hecha una pocilga». «He estado en el hospital», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Operándome. ¿Recuerdas? No me vengas con excusas. Una operación de nada no te impide limpiar la casa». Don Fernando se removió incómodo en su silla, intercambiando una mirada preocupada con Carmen, que parecía querer desaparecer. Y entonces, algo en mi interior se quebró definitivamente. Pero no de dolor, sino de liberación. «Miguel», dije. Y mi voz sonó diferente, más firme. «Necesito hablar contigo en privado». «Aquí no hay nada privado. Habla de una vez». «Muy bien». Me giré hacia don Fernando. «Disculpe, señor, que tenga que escuchar esto. Mi hijo Miguel cree que porque vivo en su casa tengo que ser su sirvienta. Ayer me operaron sola porque él no tuvo tiempo de acompañarme. Y hoy pretende que prepare una cena después de una intervención quirúrgica». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Don Fernando miraba a Miguel con una expresión que nunca le había visto. Decepción, casi disgusto. «Carmen Rosa», susurró Carmen con una sonrisa forzada. «Creo que está usted alterada por los medicamentos. Quizás debería descansar». «No estoy alterada», respondí.
sintiendo cómo la voz se me hacía más fuerte con cada palabra. Estoy cansada. Cansada de fingir que esto es normal. Cansada de ser invisible en mi propia casa. Miguel dio un paso hacia mí, con los puños cerrados. «¡Cállate ya! Estás haciendo el ridículo delante de mi jefe». Pero por primera vez en años, no me callé. No retrocedí. No bajé la cabeza. ¿El ridículo? ¿Sabes lo que es ridículo, Miguel? Que un hombre de 35 años no sepa ni dónde están las sartenes en su propia cocina. Que espere que su madre recién operada le prepare la cena para quedar bien con su jefe. Eso sí que es ridículo. Don Fernando se levantó lentamente de su silla. «Miguel, creo que será mejor que dejemos la cena para otro día». «No, no se vaya», insistió Miguel desesperado. «Mi madre no está bien. Los medicamentos, ya sabe usted». «Miguel», interrumpió don Fernando con una voz muy seria. «He sido padre durante 40 años y jamás he hablado así a mi madre. Ni siquiera cuando tenía 15 años y estaba furioso con el mundo entero». Las palabras de don Fernando cayeron sobre Miguel como un jarro de agua fría. Carmen se había puesto pálida y jugueteaba nerviosa con su anillo de casada. «Señora Delgado», continuó don Fernando dirigiéndose a mí, «espero que se recupere pronto de su operación. Y Miguel, reflexiona sobre lo que has hecho aquí esta noche». Se marchó sin más ceremonias, dejándonos solos en el salón con una tensión que se podía palpar. Miguel me miró con un odio que nunca había visto antes en sus ojos. «Me has humillado, delante de mi jefe. Mi carrera se puede ir al traste por tu culpa. Tu carrera se puede ir al traste por tu comportamiento, Miguel. No por el mío». «¿Cómo te atreves?» Levantó la mano para golpearme, pero esta vez yo no cerré los ojos. Esta vez no me encogí de miedo. Lo miré directamente a los ojos y dije: «Adelante. Pégale a una mujer recién operada delante de tu esposa. Veremos qué piensa don Fernando cuando se entere». Su mano se quedó suspendida en el aire. Carmen ahogó un grito. «Miguel, no. La gente va a hablar». Él bajó la mano lentamente, pero su mirada seguía cargada de furia. «Esto no se va a quedar así». Me susurró con una voz que daba miedo. «Te vas a arrepentir de esto». «Puede ser», respondí. «Pero al menos esta noche voy a cenar tranquila». Y por primera vez en 3 años, me fui a mi habitación sin limpiar la cocina, sin preparar nada para la cena, sin pedir disculpas por existir. Me senté en el borde de mi cama y me puse a pensar en lo que acababa de pasar. Había enfrentado a Miguel delante de testigos. Había dicho la verdad, y no me había muerto por eso. Al contrario, me sentía más viva que nunca. Esa noche, mientras escuchaba a Miguel y Carmen susurrar furiosamente en su habitación, seguramente planeando cómo castigarme por mi insubordinación, abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué un cuaderno viejo que había comprado años atrás pero nunca había usado. En la primera página escribí: «Día 1 de mi nueva vida. Hoy aprendí que decir la verdad no mata y que la dignidad se puede recuperar, incluso a los 63 años». Era el comienzo de algo que aún no sabía definir, pero que sentía crecer dentro de mí como una planta que por fin encuentra la luz después de años de oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí sonriendo. Los siguientes días fueron una guerra silenciosa. Miguel y Carmen habían decidido castigarme por mi espectáculo frente a don Fernando, pero no con gritos ni golpes. Algo peor. Me trataban como si fuera invisible. Pasaban junto a mí sin mirarme. Hablaban de mí en tercera persona cuando yo estaba presente. «¿Crees que ella ha comprado leche? Dile a ella que baje el volumen de la televisión», como si me hubiera vuelto un fantasma en mi propia casa. Pero lo más cruel llegó el sábado por la mañana. Estaba desayunando en la cocina cuando escuché la conversación que nunca debería haber escuchado. Miguel hablaba por teléfono con alguien y su voz llegaba clara desde el salón. «Sí, doctor Mendoza, es sobre mi madre. Carmen Rosa Delgado». «Exacto. La operaron esta semana. Mire, la familia estamos muy preocupados porque desde la intervención no está bien de la cabeza. Dice cosas raras, se comporta de forma agresiva. ¿Podría evaluar su capacidad mental?» Se me cayó la taza de café de las manos. El estrépito de la porcelana rota contra el suelo resonó por toda la casa, pero yo apenas lo oí.
Las palabras de Miguel me habían paralizado completamente. Capacidad mental. Estaba hablando con un psiquiatra. Mi propio hijo estaba intentando hacerme pasar por loca. Sí, doctor. Entiendo que necesita verla en persona. ¿El martes a las 4? Perfecto. Nosotros la llevaremos. No, ella no sabe nada de la cita. Creemos que si se lo decimos se pondrá más nerviosa. Colgó y vino a la cocina, donde yo seguía de pie entre los pedazos de taza rota, temblando de pies a cabeza. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó con una sonrisa falsa. ¿Te encuentras bien, mamá? Últimamente estás muy torpe. Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez habían sido inocentes y confiados cuando me decía: «Mamá, tengo miedo de los monstruos bajo la cama». Ahora él se había convertido en el monstruo. ¿Un psiquiatra, Miguel? Su expresión cambió instantáneamente. La máscara se cayó. Has estado escuchando conversaciones privadas. Conversaciones sobre declararme incapaz mental. En mi propia casa. Carmen apareció en ese momento, envuelta en su bata de seda rosa, con una sonrisa venenosa en los labios. Carmen Rosa, no dramatice. Solo queremos que un profesional evalúe si está usted en condiciones de tomar decisiones importantes. ¿Qué decisiones? Miguel y Carmen intercambiaron una mirada que lo dijo todo. Mamá, tú no puedes seguir manejando tu pensión sola. El otro día casi te olvidas de tomar las pastillas. Y mira cómo tienes la casa desde que volviste del hospital. Señaló los pedazos de taza como si fueran evidencia de mi deterioro mental. La pensión que ya manejas tú desde hace 3 años. Repliqué. Bueno, pero formalmente sigues siendo tú la titular. Eso tiene que cambiar. Por tu propio bien. Por mi propio bien. Las palabras más peligrosas que existen cuando salen de labios de quien quiere controlarte. ¿Y si el psiquiatra dice que estoy perfectamente cuerda? Miguel sonrió con esa sonrisa que había heredado de su padre, fría y calculadora. Mamá, todos hemos sido testigos de tu comportamiento extraño. Tus ataques de ira, tus delirios de persecución, tu agresividad. Incluso don Fernando lo vio. Un hombre respetable que puede testificar si hace falta. Ahí estaba. El plan completo. Convertir mi momento de dignidad en evidencia de locura. Usar el testimonio del hombre que había sido testigo de su crueldad como prueba de mi inestabilidad. Además, continuó Carmen con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar razonable, piensa en su futuro. ¿Qué pasará cuando esté más mayor? ¿Quién va a cuidar de usted? Es mejor que Miguel tenga control legal de todo ahora, para cuando realmente lo necesite. Para cuando realmente lo necesite. Como si ya estuviera al borde de la demencia senil. Esa tarde, mientras ellos salían de compras, me quedé sola repasando todo lo que había escuchado. Miguel había estado planeando esto desde hacía tiempo. Mi rebelión del miércoles no había sido el detonante, había sido la excusa que estaba esperando. Me dirigí al salón y busqué en el escritorio donde Miguel guardaba los papeles importantes. La mayoría estaban en una caja fuerte pequeña que no pude abrir, pero encontré algunas cosas en los cajones. Había fotocopias de documentos médicos míos. ¿Cómo los había conseguido? Había también una lista escrita con su letra. Signos de deterioro cognitivo, olvidos frecuentes, cambios de humor, agresividad, paranoia, dificultad para realizar tareas domésticas. Cada punto era mentira, pero escritos así, en papel, sonaban convincentes. Seguí buscando y encontré algo que me heló la sangre. Un borrador de carta dirigida a un abogado especialista en incapacitaciones. En el texto, Miguel describía mi supuesto deterioro y pedía información sobre el proceso para ser nombrado mi tutor legal. El párrafo final decía: mi madre ha mostrado signos de comportamiento errático y agresivo desde su operación reciente. Tememos por su seguridad y la nuestra. Necesitamos actuar rápidamente antes de que la situación empeore. Era una obra maestra de manipulación. Cada palabra estaba elegida cuidadosamente para pintar el cuadro de una mujer mayor que había perdido el juicio y representaba un peligro para sí misma y para otros. Me senté en el sofá del salón, el mismo sofá donde había consolado a Miguel cuando era niño, donde le había leído cuentos, donde había curado sus rodillas raspadas con besos y tiritas de colores. Y ahora él estaba usando ese mismo espacio para planear mi destrucción legal y emocional. Pero algo había cambiado en mí desde la operación.
En lugar de hundirme en la desesperación, sentí una claridad extraña, como si finalmente pudiera ver el tablero completo del juego que habían estado jugando conmigo durante años. Fui a mi habitación y abrí la caja de zapatos donde guardaba mis documentos más importantes. Encontré mi libreta de ahorros de la cuenta que tenía en el Banco de Santander, una cuenta que había abierto años atrás y que Miguel no conocía. Apenas tenía 800 euros, dinero que había ido guardando moneda por moneda durante meses, pero era mío. También encontré el teléfono de mi prima Rocío, hermana de mi padre, que vivía en Cádiz. No hablábamos desde hacía años, pero siempre habíamos tenido una relación especial. Ella había sido abogada antes de jubilarse. Con las manos temblorosas, marqué su número. ¿Rocío? Soy Carmen Rosa. Sí, han pasado muchos años. Rocío, necesito ayuda. Creo que mi hijo está intentando declararme incapaz mental para quedarse con mi pensión y... ¿Puedes? ¿De verdad puedes ayudarme? La conversación duró 1 hora. Rocío me explicó los procedimientos legales, me contó casos similares que había visto, me advirtió sobre las trampas más comunes y me dijo algo que me dio fuerzas. Carmen Rosa, el hecho de que seas capaz de analizar la situación con tanta claridad y de buscar ayuda legal demuestra que tu capacidad mental está intacta. Ningún juez va a declararte incapaz basándose en que rompiste una taza y te enfrentaste a tu hijo cuando te maltrataba. Cuando colgué, tenía un plan. No iba a presentarme a esa cita con el psiquiatra como la víctima confundida que Miguel esperaba. Iba a llegar preparada, documentada, y con mi propia versión de los hechos. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Miguel me anunció casualmente: «Ah, mamá, el martes tienes cita con el médico, para un chequeo general después de la operación». «¿Qué tipo de médico?», pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Un especialista, para asegurarnos de que todo está bien». «¿Un psiquiatra?». Se le desencajó la cara. Carmen se atragantó con el agua. «¿Cómo? ¿Has estado fisgoneando en mis cosas?». «En mi casa puedo estar donde quiera», respondí con una calma que me sorprendió. «Y sí, iré a esa cita. Será interesante escuchar lo que un profesional piensa sobre todo esto». Miguel se quedó sin palabras. Por primera vez en años, yo había tomado la iniciativa. Conocía sus planes. Tenía mi propia estrategia. Y no estaba dispuesta a ser la víctima silenciosa que él esperaba. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Día 6 de mi nueva vida». Hoy descubrí hasta dónde está dispuesto a llegar Miguel para controlarme. Pero también descubrí que no estoy tan sola como creía, y que aún tengo fuerzas para luchar. La guerra había comenzado oficialmente, y por primera vez en años, tenía la sensación de que podía ganarla. El martes llegó como una tormenta anunciada. Me levanté a las 6 de la mañana, me duché con cuidado para no mojar las vendas de la operación, y me vestí con mi mejor ropa, el traje azul marino que había usado para eventos importantes en el ayuntamiento, los zapatos de tacón bajo pero elegantes, y el collar de perlas que había sido de mi madre. Si iban a intentar declararme loca, al menos me presentaría como la mujer digna que había sido durante 63 años. Desayuné tranquila, leyendo el periódico, mientras Miguel y Carmen se movían por la casa con una tensión palpable. Sabían que yo sabía, pero ninguno mencionaba la cita hasta que Miguel finalmente carraspeó: «Mamá, salimos en 1 hora». «Perfecto», respondí sin levantar la vista del periódico. «Ya estoy lista». Durante el trayecto en coche, el silencio era tan denso que se podía cortar. Miguel conducía con las manos apretadas sobre el volante. Carmen miraba por la ventanilla como si las calles de Sevilla fueran fascinantes de repente, y yo iba en el asiento trasero repasando mentalmente todo lo que había preparado. La consulta del doctor Mendoza estaba en una clínica privada del centro, en un edificio elegante cerca de la catedral. Mientras subíamos en el ascensor, Miguel intentó darme instrucciones de última hora. «Mamá, solo responde lo que te pregunte. No te pongas nerviosa. Y si no entiendes algo, dínoslo a nosotros». «Miguel», le dije mirándolo directamente, «llevo 63 años hablando por mí misma. Creo que puedo manejar una conversación con un médico». El doctor Mendoza era un hombre de unos 50 años, calvo,
con gafas redondas y una expresión seria que se suavizó cuando me vio entrar. Su consulta estaba llena de libros, diplomas en las paredes, y tenía ese olor característico de las oficinas médicas, antiséptico mezclado con papel y tinta. «Señora Delgado, por favor, tome asiento», señaló una silla cómoda frente a su escritorio. «Su hijo me ha contado que han estado preocupados por usted últimamente». Miguel y Carmen se sentaron en sillas laterales, claramente esperando ser parte de la conversación. «Doctor», dije antes de que Miguel pudiera hablar, «me gustaría aclarar algunas cosas desde el principio. Mi hijo les habrá contado su versión de los hechos, pero yo tengo la mía propia». El doctor Mendoza alzó las cejas, claramente intrigado. «Por supuesto, señora Delgado. Me interesa mucho escuchar su perspectiva. Hace una semana tuve una operación para extraer un tumor benigno del pecho. Fui sola al hospital porque mi hijo y su esposa estaban demasiado ocupados para acompañarme. Cuando volví a casa, esperaban que inmediatamente reanudara mis tareas de limpieza y cocina, a pesar de estar recién operada». Miguel se removió incómodo en su silla. «Mamá, no es así como... Permítame terminar, hijo». Mi voz sonó firme, sin agresividad pero con autoridad. «Doctor Mendoza, durante 3 años he vivido en la casa que era mía, pero que ahora está a nombre de mi hijo. Durante ese tiempo, he sido tratada como empleada doméstica no remunerada. Mi pensión va directamente a su cuenta, y él me da una asignación semanal como si fuera una niña». El doctor tomaba notas en silencio, pero podía ver en sus ojos que estaba evaluando no solo mis palabras, sino la forma coherente y calmada en que las decía. «La semana pasada», continué, «después de años de maltrato psicológico y físico, finalmente me enfrenté a mi hijo cuando pretendía que preparara una cena para su jefe después de haber estado hospitalizada. Desde entonces, él ha decidido que estoy mentalmente incapacitada y necesita ser mi tutor legal». «¡Eso no es cierto!», estalló Miguel. «Doctor, mi madre ha tenido episodios de agresividad, olvidos constantes, paranoia». «Miguel», interrumpió el doctor con voz calmada, «permíteme evaluar a tu madre sin interrupciones. Luego escucharé tu versión. Durante la siguiente hora, el doctor Mendoza me hizo preguntas sobre mi historia médica, mi estado emocional, mis actividades diarias. Me pidió que resolviera problemas matemáticos simples, que recordara fechas importantes, que explicara eventos recientes con detalle. Respondí todo con claridad, sin titubeos, proporcionando fechas exactas, nombres completos, detalles específicos. Cuando me preguntó sobre el incidente que había mencionado Miguel, describí exactamente lo que había pasado la noche que enfrenté a mi hijo delante de don Fernando. «¿Y cómo se sintió usted esa noche?», preguntó el doctor. «Liberada», respondí sin dudar. Por primera vez en años, sentí que había recuperado un pedazo de mi dignidad. Había dicho la verdad, y no me había muerto por ello. El doctor Mendoza se quitó las gafas y las limpió lentamente, claramente organizando sus pensamientos. «Señora Delgado, ¿puede esperar unos minutos en la sala de espera? Me gustaría hablar a solas con su hijo y su nuera». «Por supuesto, doctor». Salí de la consulta con el corazón latiendo fuerte, pero con una sensación extraña de calma. Había dicho mi verdad, había mostrado mi lucidez, había demostrado que era perfectamente capaz de analizar mi situación y buscar ayuda cuando la necesitaba. Desde la sala de espera podía escuchar voces elevadas que venían de la consulta. Miguel gritaba, Carmen intentaba mediar, y el doctor mantenía un tono profesional pero firme. La conversación duró 20 minutos que se me hicieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió y salieron todos. Miguel tenía la cara roja de furia. Carmen parecía avergonzada, y el doctor Mendoza mantenía una expresión neutral pero seria. «Señora Delgado», me dijo, «¿puede volver a entrar, por favor?». Una vez solos, el doctor se sentó frente a mí y me miró directamente a los ojos. «Señora Delgado, voy a ser muy claro con usted. No solo no presenta ningún signo de deterioro cognitivo, sino que me ha demostrado una capacidad de análisis y una fortaleza mental extraordinarias. Lo que me ha descrito no son síntomas de demencia o incapacidad mental, son síntomas de maltrato doméstico y abuso psicológico». Las palabras me llegaron como un bálsamo. Un profesional,
alguien objetivo, había visto lo que yo llevaba años sufriendo. ¿Qué le ha dicho a mi hijo? Le he explicado que no existe ninguna base médica para cuestionar su capacidad mental, y le he sugerido encarecidamente que busque terapia familiar, porque el problema no está en su mente, señora Delgado. El problema está en la dinámica familiar que han creado. ¿Y si él insiste? ¿Puede intentar otros médicos? Puede intentarlo, pero cualquier profesional serio llegará a la misma conclusión. Además, voy a documentar nuestra conversación de hoy muy detalladamente. Si alguien cuestionara mi evaluación, tengo elementos más que suficientes para defender mi diagnóstico. Cuando salí de la consulta, Miguel y Carmen me esperaban en el coche con caras de funeral. El viaje de vuelta fue aún más silencioso que el de ida, pero esta vez el silencio tenía un sabor diferente. No era tensión, era derrota, la suya. Esa noche, durante la cena, Miguel finalmente habló. El doctor dice que no tienes problemas mentales. Exacto, respondí cortando mi pollo con tranquilidad. Lo que tengo son problemas familiares, problemas que he tolerado demasiado tiempo. Mamá, si tanto nos odias, ¿por qué no te vas? La pregunta que había estado esperando durante años finalmente llegó. Y por primera vez, tenía una respuesta clara. Porque esta era mi casa, Miguel, mi hogar, y porque eres mi hijo, a pesar de todo. Pero tienes razón en algo. Ya no puedo seguir viviendo así. Carmen dejó el tenedor sobre el plato con un ruido metálico. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que las cosas van a cambiar. Radicalmente. Me levanté de la mesa, dejé mi plato medio vacío y me fui a mi habitación. Por primera vez en 3 años, era yo quien terminaba la conversación. Era yo quien tomaba el control. Esa noche escribí en mi cuaderno: Día 10 de mi nueva vida. Hoy un extraño me confirmó lo que ya sabía. No estoy loca. Lo que estoy es harta. Y cuando una mujer de 63 años decide que ya no va a tolerar más maltrato, suceden cosas extraordinarias. Era el final de una etapa y el comienzo de algo completamente nuevo, algo que aún no sabía definir, pero que sentía crecer dentro de mí como una fuerza imparable. Miguel había perdido la batalla legal. Ahora tendría que encontrar otra forma de lidiar conmigo. Pero ya no era la misma mujer que había llegado a vivir con ellos hace 3 años. Con el corazón roto y la autoestima por los suelos, era Carmen Rosa Delgado. Y finalmente, estaba lista para actuar como tal. 6 meses después de aquella cita con el doctor Mendoza, estoy sentada en la terraza de un pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz, tomando un café con leche mientras veo el amanecer pintar de dorado las calles empedradas de Sevilla. Es mi apartamento, mi café, mi amanecer. El cambio no fue de la noche a la mañana, pero cada paso que di me acercó más a la mujer que había perdido en algún lugar del camino. La primera decisión concreta la tomé una semana después de la cita con el psiquiatra. Fui sola al banco donde tenía mi pequeña cuenta de ahorros y hablé con el director. Le expliqué mi situación, le mostré el informe del doctor Mendoza y le pedí ayuda para recuperar el control de mi pensión. Señora Delgado, me dijo el señor Ramírez, un hombre mayor de bigote gris que me recordaba a mi padre. Usted tiene derecho absoluto a manejar su dinero. Su hijo no puede retener su pensión sin su consentimiento explícito. En menos de una semana, mi pensión volvió a ingresar en mi cuenta personal. Miguel se puso furioso cuando se enteró, pero ya no me importaban sus gritos. Había aprendido que la ira de quien te maltrata es, muchas veces, la prueba de que estás tomando las decisiones correctas. La segunda decisión fue llamar a Rocío y pedirle ayuda para encontrar un lugar donde vivir. Mi prima no solo me ayudó a buscar apartamentos, sino que se ofreció a acompañarme a verlos e incluso me prestó dinero para la fianza del que más me gustó. Carmen Rosa, me dijo mientras firmábamos el contrato de alquiler, llevas décadas cuidando de otros. Ya era hora de que te cuidaras a ti misma. El día que me mudé fue un sábado de abril. Había contratado una empresa de mudanzas pequeña, y cuando llegaron a casa, Miguel y Carmen se dieron cuenta de que no era una amenaza vacía. «No puedes irte así como así», me gritó Miguel mientras yo dirigía a los operarios hacia mi habitación. «Esta es tu casa». «No, Miguel. Esta es tu casa».
Yo solo era una inquilina que pagaba más de lo que podía permitirse. Carmen intentó un último recurso de manipulación. Carmen Rosa, piense en su edad. Una mujer de 63 años viviendo sola. ¿Qué va a pasar si se pone enferma? ¿Quién va a cuidar de usted? La miré con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. El mismo que me cuidó cuando tuve cáncer. Nadie. Y sobreviví perfectamente. No me llevé mucho. Mi ropa, los libros que más quería, las fotos de mis padres, el cuaderno donde había empezado a escribir mi nueva vida, y poco más. Todo lo demás eran objetos cargados de recuerdos que ya no quería llevar conmigo. Cuando los operarios subieron la última caja al camión, me giré hacia Miguel una última vez. Hijo, durante 35 años te amé incondicionalmente. Te di todo lo que tenía y más de lo que podía permitirme. Pero el amor no puede ser unidireccional para siempre. Si algún día quieres recuperar a tu madre, ya sabes dónde encontrarme. No me respondió. Se quedó parado en la puerta, con Carmen a su lado, viendo cómo la mujer que habían dado por vencida se alejaba en un camión de mudanzas, llevándose consigo la última oportunidad que tenían de seguir aprovechándose de ella. Los primeros meses en mi apartamento fueron como aprender a vivir de nuevo. Era pequeño pero luminoso, con una cocina donde podía preparar exactamente lo que quería comer, sin tener que cocinar para 3 personas. Tenía una sala donde podía ver la televisión hasta la hora que se me antojara, sin pedir permiso a nadie, pero sobre todo, tenía silencio, un silencio sin gritos, sin humillaciones, sin miedo, un silencio que me permitía, por primera vez en años, escuchar mis propios pensamientos. Al principio me sentí perdida. Después de décadas de vivir para otros, no sabía muy bien cómo vivir para mí misma. ¿Qué hacía una mujer de 63 años con toda una vida por delante? La respuesta llegó de forma inesperada. Una tarde, paseando por el barrio, me encontré con Marisol, una vecina de mi antigua calle, que siempre me había parecido simpática, pero con quien nunca había tenido oportunidad de conversar. «Carmen Rosa, me enteré de que te mudaste. ¿Cómo estás?» Le conté parte de mi historia, y ella me escuchó con esa atención genuina que solo dan las personas que han vivido lo suficiente para entender que cada historia merece ser escuchada. ¿Sabes qué?, me dijo al final. Yo coordino un grupo de voluntarias en el hospital donde operan a mujeres con cáncer de mama. Acompañamos a las que van solas. Las ayudamos con los papeles. Las escuchamos cuando tienen miedo. ¿Te interesaría unirte? Y así, casi sin darme cuenta, encontré mi nueva vocación. Empecé a pasar las mañanas en el Hospital Virgen del Rocío, acompañando a mujeres que estaban pasando por lo que yo había vivido. El miedo, la incertidumbre, la soledad de enfrentar una enfermedad sin apoyo familiar. La primera vez que sostuve la mano de una señora de 70 años que lloraba porque sus hijos no habían venido a verla después de la operación, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. No era casualidad que hubiera pasado por lo que pasé. Era preparación. No se preocupe, señora García, le susurraba. Yo también pasé por esto sola. Y mire, aquí estoy, más fuerte que antes. 3 meses después de mudarme, Miguel me llamó por teléfono. Era la primera vez que hablábamos desde el día de la mudanza. «Mamá, necesito hablar contigo». Su voz sonaba diferente, menos agresiva, más vulnerable. «Dime, Miguel, Carmen y yo nos vamos a divorciar. Ella dice que la forma en que te traté le hizo darse cuenta de cómo soy en realidad». No sentí satisfacción por la noticia, solo una tristeza profunda por todo lo que se podía haber evitado si él hubiera elegido ser diferente. «Lo siento, hijo». «Mamá, ¿crees que algún día podrás perdonarme?» La pregunta que había esperado durante meses finalmente llegó, y descubrí que ya tenía la respuesta. «Miguel, yo ya te he perdonado. Me perdoné a mí misma por permitir que me trataras así durante tanto tiempo. Te perdoné a ti por no saber amar de otra manera, pero perdonar no significa olvidar, ni volver atrás. ¿Qué significa entonces? Significa que si quieres una relación conmigo, va a tener que ser una relación nueva, basada en el respeto mutuo. Y eso, hijo mío, tienes que ganártelo». Colgué el teléfono sintiendo una paz que no había experimentado en años.
No había cerrado la puerta definitivamente, pero tampoco la había dejado abierta de par en par como antes. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi cuaderno que ya se ha llenado de historias de renacimiento, puedo decir que soy completamente feliz. No la felicidad superficial de quien no tiene problemas, sino la felicidad profunda de quien ha aprendido a valorarse a sí misma. Tengo una rutina que me llena. Mis mañanas en el hospital, mis tardes leyendo en el parque, mis noches cocinando solo para mí lo que me apetece comer. Los domingos voy a misa no porque sea muy religiosa, sino porque me gusta el ritual, la música, la sensación de comunidad. Rocío viene a visitarme cada mes desde Cádiz, y hemos recuperado una amistad que creía perdida. Pilar me llama desde Madrid todas las semanas, y por primera vez en años puedo decirle con honestidad que estoy bien. A veces me encuentro con Miguel en el supermercado o en la calle. Nos saludamos con cortesía, intercambiamos algunas frases sobre el tiempo o sobre su trabajo. Está haciendo terapia, me ha contado, tratando de entender por qué se convirtió en el hombre que se convirtió. No sé si algún día tendremos una relación verdaderamente cercana otra vez, pero ya no es mi responsabilidad sanarlo a él. Mi única responsabilidad es mantener la paz que tanto me costó conseguir. Esta mañana, una mujer en el hospital me preguntó cómo había encontrado la fuerza para empezar de nuevo a mi edad. ¿Sabe qué descubrí? Le dije, que nunca es demasiado tarde para rescatarse a una misma. Yo tengo 63 años, y esta es la época más feliz de mi vida. Y es verdad, porque por primera vez en décadas, la persona más importante en mi vida soy yo misma. Y esa persona resulta que vale mucho la pena. Si alguna de ustedes que está escuchando esta historia se reconoce en mi experiencia, si también ha perdido su voz, su dignidad, su valor propio en el altar del amor incondicional mal entendido, quiero que sepan algo. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Porque tal vez, solo tal vez, esta historia llegue a alguien que necesita escucharla para darse cuenta de que ella también merece una vida digna, llena de respeto y amor propio, porque todas merecemos ser felices, sin excusas, sin condiciones, sin límite de edad.